¿Qué implica, Ricardo, el anuncio del ministro de Economía? Claramente que hay un nuevo tipo de cambio en la Argentina, que el Banco Central no va a intervenir si el dólar se ubica entre 1.000 y 1.400 pesos. O sea, el Banco Central, si puede, hay mucha oferta de dólares y perfora los 1.000, comprará para llevarlo a 1.000. Y si hay mucha demanda y supera, o el dólar quiere superar los 1.400, debería vender dólares. A los fines prácticos, lo que importa es que se terminó el dólar casi fijo, tenemos un dólar que empieza a flotar. Cuando hablamos de la banda es de 1.000 a 1.400. La banda más La banda uno. es de 1.000 a 1.400, o sea que el lunes el dólar puede estar perfectamente en 1.350 como cerró hoy el dólar oficial, ¿no? Que es el único dólar, porque el cepo sigue para las empresas. Ricardo, si el lunes no sabemos a qué valor va a estar el dólar, pero hoy el dólar oficial está en 1.100, si se va a 1.300 pesos, que es donde están hoy los dólares financieros y el dólar blue, ¿eso qué impacto va a tener en precios? Me imagino muy importante, ¿o no? Si el lunes, a priori, no va a haber un desembolso automático, con lo cual, si el tipo de cambio, digamos, empieza a flotar, probablemente el dólar suba a partir del día lunes, que es el dólar que forma precios a aquellos que producen bienes de manera legal en la Argentina, los que producen para exportar, los que producen para competir con las importaciones, el precio de los alimentos, el precio de la vestimenta, en fin, todos los bienes que la Argentina produce siguen el dólar oficial, ¿no? Esto técnicamente es una devaluación, la podemos llamar así, y obviamente las devaluaciones tienen consecuencias sociales y este gobierno está en un año electoral. Sí, claramente, pero la verdad que lo que el gobierno hubiese querido es llegar con el dólar fijo o casi fijo a las elecciones, naturalmente, porque esto implica un esquema cambiario distinto que va a tener impacto sobre la inflación. Entonces, ¿es una devaluación esto, Ricardo? ¿Esto es una devaluación? Sí, claro. Sí, claro, es una devaluación. Sí, es una devaluación. Bueno, por eso es importante tener más precisiones sobre la cantidad de dólares de los que va a disponer el Banco Central a partir del día lunes para poder intervenir dentro de esa banda y evitar que rápidamente el dólar oficial salte a los 1.400 pesos, porque eso sí sería muy, muy peligroso. ¿No es medio jugado, digamos, salir a flotar en este contexto internacional, digo, con la volatilidad internacional? Lo que sucede es que Argentina no tenía reservas. Para sostener el tipo de cambio fijo vos tenés que tener reservas. Y el Banco Central no tiene las reservas suficientes para, de hecho las viene perdiendo todos los días, para poder sostener un régimen que ya no era sostenible, porque no tenés dólares. Me parece algo peligroso es que en este contexto internacional se levante totalmente el cepo para las personas humanas. De cara a las elecciones de octubre y en el medio de una enorme cantidad de elecciones provinciales, el gobierno tenía el objetivo básico de mantener el esquema cambiario que venía al 1% de devaluación mensual, porque eso de alguna manera le generaba digo, una caída de los precios. Ahora, ciertamente, a partir de enero, la inflación dio muestras, digamos, negativas, en el sentido de que todos los meses desde enero la inflación subió. Fue 2.2 en enero, 2.4 en febrero, 3.7 en marzo. Con un agregado que no es menor, los precios de los alimentos, que hasta el año pasado venían por abajo del promedio de precios, de crecimiento de los precios de la economía, a partir de enero empezaron a superar el promedio de los precios. Y ahora, el dato que conocimos hoy, los precios en promedio subieron casi 6% en el mes de marzo. 6%. Un dato muy preocupante porque eso impacta directamente sobre la indigencia, sobre la pobreza y sobre el humor social, finalmente. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde el punto de vista, me parece, desde el punto de vista político, el gobierno hoy tiene un escenario un tanto más complejo que administrar que el que tenía, te diría, un mes atrás. Bueno, pero llegar a fin de mes. que con esto hace 10 minutos atrás era más rico que hoy, que ahora, Bueno, ¿entendés? claro, Porque se deprecia tu salario. No. El gobierno tuvo que devaluar porque no llegaba a octubre en esta situación. Tuvo que blanquear una situación que tenía que resolver, que era un dólar irreal, y tuvo que recurrir al fondo. Entonces, acá empiezan, y es difícil que en un año electoral haga esto, es porque estaba necesitado y urgido, y evidentemente la situación no aguantaba. Entonces acá hay un tema político. Por eso yo le preguntaba al principio a Ricardo, acá vienen consecuencias sociales que hay que ver cómo las maneja este gobierno, que no va a ser nada más que un protocolo antipiquetes. Tienes que ver cómo resolves eso y cómo resolves una paritaria, como recién decía Flor. El próximo mes o los próximos meses
¿podemos estar o imaginás un número aún superior al 3.7? Nosotros en nuestra consultora analítica seguimos la inflación semanal y la última semana, la segunda semana de abril, el precio de los alimentos subió más del 1% en la semana. Es el dato más alto desde enero del año pasado. Es difícil, Nico, que la inflación de abril esté por abajo de la de marzo. Va a ser difícil desde el punto de vista de la gestión de la política económica sostener ahora presiones salariales, presiones sociales, presiones de mayores ingresos, porque bueno, la nominalidad de la economía hoy está en un escalón más alto cuando todo hacía presumir o prever que íbamos a estar hoy ya empezando a tener inflaciones del orden del 1 y algo por ciento al mes. Y por eso es muy importante que el gobierno clarifique cuántos dólares va a tener en los próximos días para empezar a ordenar este nuevo régimen cambiario, llamémosle, que implica una corrección, una modificación de la paridad entre el peso y el dólar, una devaluación, Claro, para claro. que justamente esto sea lo más previsible posible. Lo peor que podemos hacer ahora es no saber entre qué bandas, dentro de qué banda se va a mover el dólar, o más cerca de la banda del piso o más cerca del techo, porque si está todo el tiempo golpeando el techo, y va a ser difícil sostenerlo, porque para sostener ese techo hay que vender dólares, y es lo que el Banco Central no quiere hacer.